Bienvenidos a todos un domingo más. Espero que hayáis tenido buena semana y ahora hayáis venido todos alegres con este sol que hace ahora a disfrutar de la palabra que el Señor tiene preparada para nosotros hoy. Y vamos a empezar este culto leyendo Efesios 1, del 3 al 14, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Pues antes de empezar el culto, me gustaría que tuviésemos unos minutos para orar, hablar con Dios, en especial sobre la paz del mundo, por la situación en Ucrania, pero también en otros muchos países que hay guerra constantemente y igual no escuchamos tanto. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino y el Verbo se encarnó. Cristo tú salvas, creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado,
Padre nuestro que estás en los cielos, Padre celestial, otra vez nos encontramos aquí reunidos, Señor, para bendecirte y para darte toda la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has brindado este hermoso lugar donde venimos a alabarte, Señor. Te damos gracias por el pastor que semana a semana nos trae tu palabra, Señor. Te damos gracias por los hermanos a los cuales me voy conociendo cada vez más, Señor. Te doy gracias por la hermana Beatriz, que tú la has utilizado para que yo hoy pueda estar acá, Señor. Y te pedimos también, Señor, te pedimos por las guerras, Señor, sobre todo la que están pasando tantos muertos en Ucrania, Señor. Te pedimos por el embarazo de Jenny, que tú la sostengas en estos 3 últimos meses, Señor. Te pedimos por la paz en el mundo, Señor. Danos sabiduría para escuchar ahora y entender bien tu palabra. Señor, todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús, con el perdón de mis pecados, Señor. Amén. Amén. Es el tiempo de los diezmos y las ofrendas y vamos a ponerlas en oración.
para que el Señor las bendiga. Sí, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das un domingo más de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Te pedimos que tú las bendigas, Señor, y que nos ayudes a seguir dándolas desde el corazón, Señor. Gracias por tu provisión diaria, Señor, y gracias porque podemos dar, Señor, de lo mucho que tú nos das. Gracias, Señor, sigue bendiciéndonos, sigue proveyendo para cada una de nuestras necesidades, Señor, y ayúdanos a ser dadores alegres, Señor, que es lo que tú quieres y buscas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta bendición que nos das de poder dar. En tu precioso nombre. Amén. El viento está llamándonos al despertar a su amor. En la oscuridad su luz vencerá, eres nuestra esperanza. Las esquinas de la tierra lo sabrán, la nación de Jesucristo brillará, resplandece tu luz, que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús, eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Queremos ser tus manos y pies, extendiendo tu bondad al huérfano y al que solo está, nunca vas a abandonar. Las esquinas de la tierra lo sabrán, la nación de Jesucristo brillará, resplandece tu luz, que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús, eres nuestra fuerza, somos tu iglesia. Nada prevalecerá sobre ti, la iglesia firme está, Jesús. Jesús, eres tú la piedra angular, contra ti nada prevalecerá sobre ti, la iglesia firme está, Jesús. Jesús, eres tú la piedra angular, contra ti nada prevalecerá sobre ti, la iglesia firme está, Jesús. Jesús, eres tú la piedra angular, contra ti nada prevalecerá sobre ti, la iglesia firme está, Jesús. Jesús, resplandece tu luz, que todos vean tu eterno amor. Te esperamos,
Oramos, queridos hermanos, también por la palabra en este momento, que el Señor sea quien nos dirija, nos inspire y ponga todo en nuestro corazón. Oremos. Sí, Señor y Padre, gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por el prólogo, Señor, de este culto, Señor. Gracias por la música, por las voces, por la palabra tuya, Señor, por las ofrendas, por los diezmos, Padre. Te pido, Señor, que tú bendigas a nuestro pastor en la exposición de tu palabra, Señor. Que caiga en buena tierra, Señor. Que esa semilla, Señor, germine en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que verdaderamente estos son tus hijos, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, Señor, del terror, del miedo, Señor. Te pido, Padre, que tú toques en los corazones de las personas que se violentan con otras, Señor. No voy a decir que los derritas, Padre, no. Simplemente, Señor, toca en su corazón. Tú puedes, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Acabamos de entonar un hermoso cántico, ¿verdad?, acerca de la Iglesia. Y quisiera en esta tarde, queridos hermanos, si me permitís, empezar con unas palabras interesantes en cuanto a la misma que escribe pues un reconocido pastor, escritor y conferencista inglés, John Stott. Él ya está, este hermano, en la presencia del Señor. Afirmaba lo siguiente este hermano en cuanto a la Iglesia: los cristianos estamos unidos no solo por nuestro compromiso con Jesucristo, sino también por nuestro compromiso con la Iglesia de Jesucristo. Necesitamos tener la perspectiva de la Iglesia que Jesús mismo tenía y redescubrir, decía este escritor, la visión de una Iglesia viva, renovada por el Espíritu Santo, tal como lo fue en sus primeros inicios, en sus primeros tiempos. El propósito de Dios no es salvar a individuos y perpetuar su aislamiento. Dios se propuso edificar la Iglesia, una comunidad nueva y redimida. La planeó en la eternidad pasada, la está llevando a cabo en el proceso histórico presente y será perfeccionada en la eternidad por venir. Yo estas palabras solamente puedo decir amén. Estas hermosas palabras acerca del propósito de Dios en cuanto a su Iglesia. Y si hay un libro en la Escritura que nos habla de qué es la Iglesia, quiénes componen la Iglesia, cuál es el propósito del Señor para la misma y cómo nació esta Iglesia, es el libro, como bien sabemos, de Hechos de los Apóstoles. Es el libro en el cual estamos meditando, nos registra, hermanos, como bien sabemos, la historia de sus inicios y su rápida expansión hasta la capital del Imperio Romano. Y encontramos en Hechos de los Apóstoles varios cuadros de lo que es la Iglesia primitiva, varias viñetas, si queréis, sumarios, que nos alientan e inspiran aún al día de hoy, verdaderos registros históricos de la primera comunidad cristiana de Cristo Jesús, la primera comunidad cristiana primitiva. Uno de estos hermosos cuadros lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41-42. Y este va a ser el texto en esta tarde en el cual vamos a meditar, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el cuadro de la primera comunidad cristiana allá en Jerusalén. Nos podemos preguntar, a tenor de este texto, hermanos, ¿qué es la Iglesia? ¿De quiénes se compone la Iglesia? ¿Cuál fue la vida de la primera comunidad cristiana que nos enseña esa misma vida? Y cuán importante es hoy, queridos hermanos, hacer nuestro este precioso cuadro de la Iglesia que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Pues en primer lugar, hermanos, la Iglesia se compone de aquellos que han recibido la palabra. La Iglesia se compone de aquellos
que han recibido la palabra. Y de nuevo regresamos a la escena en el atrio del templo, allá en Jerusalén, donde ese día de Pentecostés Pedro predica delante de una gran multitud, ¿verdad? Algunos estudios recientes nos hablan que quizá en este tiempo había en Jerusalén como unas 60.000 a 120.000 personas, y eso se multiplicaba por mucho debido a las festividades judías. Así que un gran número de todos ellos, 3.000, leemos en nuestro texto, recibieron la palabra. Y este fue el inicio, hermanos, efectivamente, de su nueva vida espiritual, de la conversión, de la salvación, del seguimiento de Jesús, así como de la nueva comunidad cristiana. Escuchar atentamente la palabra y recibirla con un corazón abierto. Esa palabra que no se la lleva el diablo, recordamos la parábola del sembrador, ¿verdad? Esa palabra que no es ahogada por los afanes y preocupaciones de este mundo, que no se seca por falta de profundidad de tierra, sino justo lo contrario. Esa semilla de la palabra cae en buena tierra y da fruto en abundancia. Tal como expresaba el mismo apóstol Pedro, pues habéis nacido de nuevo. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¡Qué bendición, hermanos! La Iglesia se compone de aquellos que han recibido la palabra, de aquellos que la aceptaron con agrado, la creyeron con fe en sus corazones e hicieron caso de su mensaje. Ahora, en segundo lugar, la Iglesia se compone de aquellos que han sido bautizados. Así hemos leído nuestro texto en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Tal como expresé hace una semana, el bautismo está íntimamente relacionado, unido al arrepentimiento. Es una señal externa y visible del mismo, una expresión de la conversión al Señor. A través del bautismo, uno se declara muerto al mundo y vivo para el Señor, sepultado para sí mismo y el pecado, y resucitado a una nueva vida en el seguimiento de Jesús. Y yo pensaba, hermanos, qué hermoso es ver a los hermanos y hermanas bajar a las aguas del bautismo. Es algo precioso, ¿verdad? Extraordinario, declarando con ello al mundo que han pasado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, han pasado de la muerte a la vida, de vivir sin Cristo a vivir con Cristo. Es un hermoso testimonio, hermanos, que nos identifica con la cruz y la resurrección de nuestro Señor. Un hermoso testimonio que anuncia paz, que anuncia, esperanza al ser humano, anuncia esperanza para el ser humano. Por ello es que en muchos actos de bautismo entonamos ese antiguo himno, o cántico, mejor dicho, que participamos también la anterior semana, y que dice así: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y toda la congregación entona mientras bajan los hermanos a las aguas del bautismo: el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua ya la he dejado. No vuelvo atrás, aunque me llamen lo que me llamen. Aunque me llamen lo que me llamen. No vuelvo atrás. Por ello, queridos hermanos, la Iglesia se compone también de aquellos y aquellas que perseveran fielmente. Tal como leemos de aquellos 3.000 que el Señor añadió a la Iglesia y perseveraban. Nos dice Lucas, ¿verdad?, el escritor de este precioso libro de los Hechos, y perseveraban. Esta afirmación, hermanos, acerca de la perseverancia de aquellos primeros cristianos, nos habla de su aguante, nos habla de su resistencia y fidelidad en el tiempo. Designa el hecho de persistir, de adherirse con firmeza, de dedicarse intensamente a una ocupación, como escribía un profesor de exégesis en uno de sus libros, Léxico del Nuevo Testamento. Se trata de una asiduidad constante, de un esfuerzo sin tregua,
de una espera que confía en sus efectos. Y podemos preguntarnos, ¿y a qué se dedicaban aquellos primeros cristianos con tal esmero, verdad? De forma tan tenaz. ¿A qué ocupaciones se adherían firmemente? ¿En qué ocupaciones eran asiduos y constantes y perseverantes? Pues en primer lugar, dice, en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza apostólica. La iglesia viva es una iglesia que está aprendiendo, ¿verdad? Es una comunidad que estudia la palabra de Dios. Podemos decir que aquel día de Pentecostés el Espíritu Santo abrió una escuela para la iglesia, ¿verdad? Los maestros eran los apóstoles que el Señor había escogido y había entrenado, y ahí había como 3.000 estudiantes deseosos de crecer en el Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, queridos hermanos! Estos recién nacidos a la fe, convertidos y llenos del Espíritu Santo, no estaban dedicados, ¿verdad?, a disfrutar como una experiencia mística que les hiciera olvidar esa responsabilidad de pensar y razonar su fe, sino justo lo contrario, dependían estrechamente de la lectura de la palabra, de la escucha de la misma, del estudio, de la meditación, del aprendizaje de la palabra de Dios. Tenían hambre de la verdad, querían sentarse a los pies de los apóstoles y absorber su enseñanza. Yo pensaba, y es que es así, es por la doctrina de los apóstoles, si queréis decirlo, es por la palabra de Dios, por la enseñanza de la misma, que la iglesia es edificada, que los creyentes son salvados, que la comunidad de Cristo puede crecer y dar testimonio en estos tiempos peligrosos. Por ello es tiempo hoy, en estos tiempos precisamente tan convulsos, de que la iglesia una su voz una y otra vez a la del salmista, afirmando: oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido, decía el salmista, todo camino de mentira. Perseveraban en la doctrina, perseveraban también, hermanos, en la comunión unos con otros. Y esto nos muestra un precioso cuadro de amor y cuidado mutuo entre los creyentes. La iglesia se trata de la familia de Dios, donde abunda la compasión, donde abunda la generosidad y el compartir de vida. Ya sabemos, la palabra griega koinonia nos habla de participación en lo común, unión, relación, sociedad, compañerismo, asociación, compartir, ¿verdad? Nuestra primera comunión, por supuesto, es con Dios Padre e Hijo, y como dice también el apóstol Pablo, con el Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, nuestra comunión es entre unos y otros. Qué hermoso es leer las epístolas del Nuevo Testamento acerca de esta relación entre unos y otros. Amaos los unos a los otros, enseñaos los unos a los otros, sed compasivos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros, servíos por amor los unos a los otros, aceptaos los unos a los otros, no nos juzguemos los unos a los otros, llevemos los unos las cargas de los otros. Dice la epístola, seamos de un mismo sentir los unos con los otros, amonestaos los unos a los otros, saludaos los unos a los otros, seamos amables los unos a los otros. La lista es impresionante, ¿verdad? Someteos los unos a los otros en el temor de Cristo, confortaos, qué bonito, unos a otros, orad unos por otros. La primera iglesia perseveraba en esta hermosa comunión, en esta preciosa koinonía. También perseveraban, se dedicaban de forma asidua al partimiento del pan, es decir, perseveraban en la cena del Señor, que en ese entonces, ¿verdad?, se celebraba dentro de un ágape fraternal más amplio entre los creyentes. Yo pensaba cuán grabado a fuego tendrían, ¿verdad?, los apóstoles y aquellos cristianos esa última cena, ¿verdad?, con el Señor,
y el significado espiritual de todo ello. Aquellos apóstoles que vivieron esa experiencia y la cual transmitieron como el legado a las nuevas generaciones de cristianos. En palabras del mismo apóstol, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué bendición es participar de la cena. De aquí un momentito estaremos en ello, ¿verdad? ¿De qué manera nos recuerda la cruz de Cristo, queridos hermanos? Su vida entregada en nuestro lugar. A favor de nuestro perdón, a favor de nuestra redención, esa celebración que hacemos cada primer domingo de mes es una gran predicación en sí misma, queridos hermanos, que se da en la iglesia del Señor en todo lugar, en toda época, desde el tiempo de los apóstoles, hermanos, por todas las generaciones hasta que Él venga. Perseveraban aquellos discípulos, aquellos primeros cristianos, en el partimiento del pan. Y por fin perseveraban también en las oraciones. Aquellos primeros cristianos eran constantes en sus oraciones comunitarias. Quizá aquellas 3 oraciones que ya habían aprendido desde el judaísmo, participando en el templo de Jerusalén 3 veces al día, ¿verdad? Pero también aquellas oraciones que surgían en la nueva comunidad reunida en las casas, que se establecieron, ya sabemos, como iglesias durante los primeros siglos del cristianismo. Aquella primera comunidad recordaría igualmente, ¿verdad?, esas exhortaciones del mismo Señor y su mismo ejemplo. Levantándose muy de mañana Jesús, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios, dice el Evangelio, y oraba. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar a solas y al anochecer estaba allí solo. En esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Ese mismo que es ejemplo y modelo de oración dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y el mismo Señor les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Qué hermoso, perseverando en la oración, aquella primera comunidad de discípulos del Señor. Igualmente hoy, hermanos, la oración debe ocupar un lugar importantísimo, prioritario en la iglesia del Señor, y en ella debemos ocuparnos. Recordamos una vez más aquellas palabras del gran predicador del siglo II, Crisóstomo. Decía acerca de la oración: la potencia de la oración ha superado a la fuerza y poder del fuego, ha cerrado bocas de leones, trastocado reinos, extinguido guerras, expulsado demonios, roto las cadenas de la muerte, ensanchado las puertas de los cielos. La oración ha curado enfermedades, repelido fraudes, rescatado ciudades de la destrucción, detenido el sol en su sitio y parado el poder del trueno. La oración es una armadura poderosa, un tesoro inconmensurable, una mina que nunca se agota, un cielo en el cual no existen nubes, ni se oye el sonido de la tormenta. Es la raíz, la fuente, la madre de 1 millar de bendiciones. Esos primeros cristianos se esforzaban, se dedicaban consagradamente a la oración. Igualmente nosotros estamos llamados a ello, hermanos. Concluimos. En este tiempo difícil que vivimos, queridos hermanos, también para la Iglesia, en esta sociedad de pluralismo religioso y nuevos movimientos espirituales de todo tipo,
En este tiempo cuando avanza, lógicamente, bueno, ya hace décadas, ¿verdad?, la secularización de nuestras naciones modernas, donde muchos se alejan, literalmente niegan a Dios en sus vidas, hermanos. En este tiempo en el que sufrimos graves conflictos y dramas humanos de tamaña dimensión en todo el mundo y particularmente también en Europa. En este preciso momento, hermanos, seamos la iglesia que Dios desea. Seamos la iglesia que Dios desea. Que la Escritura pueda consolarnos, pueda esforzarnos, dirigirnos, alentarnos, hermanos, y en ella podamos también ser inspirados en cuanto a lo que somos, en cuanto a nuestra misión y características, en el poder del Espíritu. La iglesia del Señor Jesucristo, como vemos en Hechos de los Apóstoles, queridos hermanos, en esta tarde, se compone de aquellos que hicieron suya la palabra, recibieron con agrado la palabra de Dios. Se compone de aquellos que fueron bautizados en ese decir sí a la palabra del Señor. Se compone de aquellos que perseveran fielmente en la doctrina, que bueno, en primer lugar la doctrina, la palabra del Señor, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pues bien podemos decir amén, queridos hermanos, y terminar con esta doxología. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros, queridos hermanos. Vamos a entonar un cántico que nos habla de lo que hizo Jesús en la cruz, y de esta manera vamos también preparándonos para la cena del Señor de aquí un poquito. Puestos en pie, queridos hermanos.
y en ese espíritu de adoración en el que contemplamos, ¿verdad?, la cruz del Señor, es que vamos a tomar los elementos, el pan y el vino, dando así testimonio y confesando, ¿verdad?, la fe en la que hemos creído. Pues los hermanos que van o hermanas que van a pasar la cena y me acompañan pueden estar delante. Dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo de padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué bendición participar de este acto, hermanos. Haber confesado a Cristo como nuestro Señor Salvador, haber buscado su gracia redentora, hermanos, y poder hoy confesar este pan que simboliza su carne, su vida entregada en el Calvario, en la cruz, y este vino que simboliza su sangre que nos limpia de todo pecado. Vamos a orar al Señor por ello en este momento. Vamos a orar por este pan, ¿verdad? Que es ese símbolo de la vida del Señor entregada por nosotros. Oremos. Sí, Señor, te agradecemos, Señor, por estar aquí, que somos privilegiados, Señor, porque recordamos, Señor, ese gran esfuerzo que hiciste, Señor, al mandar a tu Hijo, al único Hijo que tuviste, Señor, y que nos salvó, Señor, del pecado. A cambio dio su vida, sufrió los dolores y también sufrió todo lo que le hicimos, Señor. Te pido que nos perdones y también, Señor, que nosotros estamos muy agradecidos, Señor, de recordar todo esto, porque así, Señor, nosotros lo tenemos presente cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias por este pan, Señor. Que, Señor, que sea bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pido en tu nombre, Señor. Amén.
El Señor en esa cena íntima dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos en memoria de Jesús, hermanos. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa. Vamos a orar por esa sangre que nos limpia de todo pecado, hermanos. Señor, te damos gracias porque fuiste tú, Señor, el que te presentaste, Señor, como Cordero limpio, Señor, sin mancha, para hacernos libres, Señor, para hacernos libres de todo pecado, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo, Señor. Gracias, Jesucristo, por esa sangre derramada que nos limpia de todo pecado, Señor, y que acudiendo a tu cruz, Señor, podemos ser salvos de todo, Señor, de todo pecado que nos rodea. Qué agradable, Señor, recordar que tu muerte, Señor, puede redimir a todo aquel que se acerca a ti, Señor. Señor, gracias por ello. Y sigue llamando, Señor, y redimiendo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos, queridos hermanos. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Amén, queridos hermanos. Entonaremos un último cántico que dice así: queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen. Qué hermoso. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues todos puestos en pie, entonaremos este último cántico al Señor.
danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti y cámbialos, Señor, con tu amor. Queremos ser pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti y cámbialos, Señor, con tu amor. Y toma nuestros corazones solo para ti y cámbialos, Señor, con tu amor. Y dice así la palabra del Señor: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, la gracia del Señor sea con todos vosotros. Podemos tomar asiento.